Hola, muy buenas noches. Gracias a todos por estar el día de hoy en esta transmisión, una más, el- este miércoles 25 de enero, en un programa correspondiente a las pláticas informales con Exnutrient. Y el día de hoy corresponde al tema de elaboración, ventajas y desventajas de los sustratos caseros en el acuario plantado. Así que vamos a realizar esta presentación. Voy a compartir la pantalla y agradecería que me indicaran si se escucha claro, si estamos bien, se ve la presentación o en caso de que no se vea, si no se ve. Perfecto, ahí ya está colocado. Tenemos ya un chat. Dice, sí se escucha. Perfecto, me da gusto. Bueno, muchachos, como les digo, la plática es impartida por mí, su servidor Benito José González, fundador de la marca Ex Nutrient, en donde nosotros promovemos, antes que promover nuestra marca, promovemos el hecho de tener nuestros ejemplares en condiciones adecuadas, de acuerdo a los medios que nosotros podamos tener. Es decir, si nosotros buscamos la forma de gastar lo menos posible, este es su canal. ¿Por qué? Porque aquí se les enseña a hacer todo desde el principio. Les voy a pedir, por favor, que, como un favor personal, cierren sus micrófonos y si tienen alguna duda, levantar la mano en el icono correspondiente para que se les pueda dar la palabra. Recuerden, es una charla informal, si se puede interrumpir a mediana de la plática, pero pues hagámoslo con orden, ¿no? Perfecto. Bueno, pues comenzamos. Y la manera más fácil de comenzar es definir qué es un sustrato. Nosotros estamos acostumbrados a decirle a estos sustratos de una forma muy común. Se les dice suelos. Pero de forma muy general podemos decir que es un soporte que permite la estancia de un cuerpo. Un sustrato en general, muy, muy general, puede ser cualquier superficie. Puede ser la piel que permite la estancia de una bacteria. Puede ser la misma agua que permite la estancia de un microorganismo que vive ahí. Pero en este caso nos vamos a enfocar a los sustratos para el acuario plantado. Y estos sustratos son superficies que proporcionan o no nutrientes a las plantas acuáticas. Y por lo tanto, ya vamos a tener dos tipos de sustratos por definición. Los que aportan nutrientes, que se definen como sustratos nutritivos, y los que no aportan nutrientes, que se definen como sustrato inerte. Vamos a comenzar con los que no aportan nutrientes. Los que no aportan nutrientes son muy sencillos de definir y hay muy pocos en general. Por ejemplo, son rocas que no se disuelven ni interactúan con el agua. ¿Cuáles son ellas? Por ejemplo, el tesontle rojo, el tesontle negro. Son rocas inertes que no interactúan con gran facilidad con el agua estando a un pH entre 6 y 7. Entonces no hay una interacción como tal. La arena de río no interacciona directamente químicamente con el agua. ¿Cuál no es un sustrato inerte a pesar de que no tenga nutrientes? Por ejemplo, la arena de mar. La arena de mar sí interacciona con el agua y por eso es que no se recomienda para el uso de los acuarios plantados. ¿Por qué? Porque el agua normalmente tratamos de llevarla a un pH ácido, un pH 6,5, 6,3 como máximo de forma adecuada en algunas especies, y a ese pH ya empieza a disolver la arena y empieza a incrementar los carbonatos. Entonces, sí empieza a ceder algunos componentes al agua, por lo cual, aunque sea inerte como tal, no la vamos a considerar como un sustrato nutritivo, porque no aporta nutrientes válidos y tampoco va a ser un buen sustrato inerte para un acuario plantado. Consideramos tres importantes, les digo, el tesontle rojo, el tesontle negro, la arena de río
También puede ser el grano de oro, que es derivado de la misma arena de río. Nada más que este grano de oro hay que lavarlo previamente con una sustancia ácida para que podamos eliminar los restos de carbonato que tiene y poder meterlo al acuario. Y por último, la arena sílice, que son las más comunes. Eh, Más raros están otras que son las arenas de obsidiana o las rocas sedimentarias trituradas derivadas de arcillas. Esas son raras. Por ejemplo, Eracadama, que son sustratos que se utilizan también para acuario plantado, aunque no son para el acuario plantado, pero en su momento se utilizaron y dieron muy buenos resultados. Entonces seguimos. Una vez que ya sabemos esto, todos nos vamos a enfocar al suelo. Y el suelo tiene cierta composición. El suelo tiene rocas, principalmente rocas. Y esas rocas están formadas por cristales o granos de uno o más minerales. Podemos encontrar N cantidad de minerales, desde cuartos, desde óxidos, trozos de metales como cobre, hierro, segmentos o vetas de plata, de oro, etcétera. Entonces, esos son lo que hay principalmente rocas. De las rocas, con el paso del tiempo, con el efecto que se llama erosión, se forman las arenas. Y esas arenas son fragmentos sueltos muy pequeños derivados de esas rocas. Y pueden ser arenas inertes o no inertes. Las arenas inertes derivan directamente de los cuarzos, de los óxidos de silicios, de los óxidos de aluminio, de algunos óxidos férricos que son resistentes a la acción del agua y de los ácidos. Entonces derivan de ahí. Posteriormente, cuando esas arenas pasan cientos de miles de millones de años y llegan a un lago, se forman rocas sedimentarias y esas rocas sedimentarias dan orígenes a las arcillas, porque las arcillas pueden triturarse hasta hacer un polvo muy fino, súper fino, tan fino que tienen un diámetro de 0.0039 milímetros, o sea, es súper impalpable, ¿sí? Es como si estuviéramos tocando un tipo de talco. De hecho, esos talcos son como tal arcillas, entonces no se pueden tocar, pero se pueden humedecer y con el paso del tiempo, con esta humedad, se pueden formar rocas sumamente duras derivadas de arcilla. Alguna vez mencionamos algunas rocas, por ejemplo, la roca Raptor es una roca derivada de arcillas. La roca Dragón o Dragon Stone, la Cyrus Stone, tenemos otra Elephant Stone, son rocas sedimentarias. ¿Cuál no es una roca sedimentaria? La madera petrificada. La madera petrificada, como su nombre lo dice, proviene a partir de un proceso de fosilización de la misma madera. Es decir, los carbonatos se filtran a través de la madera, se quedan atrapados, las bacterias destruyen la corteza de la madera, pero no el carbonato, y el carbonato es el esqueleto que le da la forma a ese trozo. Por lo tanto, esa no es una piedra, ese es un fósil y no entra dentro de estos sistemas. ¿Cuál sí entra dentro de una piedra tipo arcilla? La piedra de laja, que es diferente a la a la madera petrificada, porque la piedra de laja se hace por sedimentos de carbonato, pero ahí sí son exclusivamente sedimentos de carbonato. Otro tipo de roca es el granito, también se hace por sedimentos, pero en este caso sedimentos de carbonato de calcio y sedimento de fosfato de calcio, entre otros elementos. Esta última no es recomendable, ninguna de las tres que mencioné, la madera petrificada, la piedra de laja, ni el mármol, son recomendables colocarlas dentro del acuario, porque van a ceder elementos, como son fosfatos y calcio. Entonces, para evitar tener problemas con este tipo de elementos, no se recomienda
agregar ninguna de esas tres al acuario plantado. Sin embargo, se han visto construcciones de concurso con piedra de laja y madera petrificada. No quiere decir que no la puedes utilizar, solamente tienes que conocer realmente cuáles son las condiciones químicas de estos con respecto a tu agua, porque vas a tener que mantener bajos niveles de calcio, por ejemplo, y vas a tener que hacer cambios de agua o meter plantas que soporten concentraciones altas de calcio o colocar sistema de ósmosis o sistema de ablandadores de agua en este tipo de equipos de acuarios plantados. Entonces, sí lo puedes hacer, pero conscientemente de que vas a necesitar más equipos, de que vas a necesitar más inversión. Debido a que lo que nosotros buscamos es tener una inversión menor, lo adecuado es no meterlas. Y por último, otra parte de los suelos son los limos. Los limos son partículas que pueden ser orgánicas e inorgánicas, es decir, pueden ser derivadas de las rocas o derivadas de la naturaleza, de los organismos, de las plantas, de los animales, con un diámetro entre 0.039 y 0.0625 milímetros. Son ligeramente más grandes que las arcillas. Entonces, estos los vamos a encontrar normalmente en las superficies de cualquier charco de agua, por ejemplo. Si nosotros vemos un lago que se secó después de la lluvia que llega a caer el agua, pues podemos observar esos trozos que tenemos acá. Voy a ver si puedo marcar estos segmentos que tenemos acá, ese como suelo agrietado. Ese suelo agrietado no es más que el conjunto de arcillas y de limos que se encuentran en las zonas de la superficie de los cuerpos de agua. Importante estos limos porque estos limos se van a dividir en dos, en limos orgánicos y limos inorgánicos. ¿Hasta acá hay alguna duda? Audiencia, tenemos 13 participantes, alguien en el chat. ¿Alguna duda? ¿Se escucha? Ok, gracias. Bueno, perfecto. Si no hay dudas, proseguimos. Ahora, ¿por qué es importante que yo les mencione esto? Porque para poder diseñar un sustrato para un acuario, tenemos que basarnos precisamente en la naturaleza de los sustratos naturales, es decir, trabajar con estos tres. Estos tres tienen características diferentes y esas características se ven más destacadas y se utilizan gracias a estos tiempos de sedimentación. Aquí nosotros tenemos un ejemplo, tenemos dos botes que tienen suelo, no sabemos de dónde, pero tienen una cantidad de suelo y tienen una cantidad de agua. Y esto es una prueba rápida para saber si nuestro sustrato o nuestras materias primas sirven para hacer un sustrato de acuario plantado, para hacer también un sustrato que vaya en el fondo del lago, para impermeabilizar un lago o una laguna, para diseñar una planta de tratamiento de aguas de tipo wetlands o tipo pantano, para hacer una laguna de oxidación, para tener un criadero de carpas o de mojarras a flor de piso. Este conocimiento es sumamente importante. Es la base para que ustedes puedan hacer cualquiera de esos proyectos. ¿Por qué se los menciono? Aquí hay una cuestión de física que se utiliza, que se llama ley de Stokes. Esta ley de Stokes hace referencia a la velocidad de sedimentación, utilizando algunos parámetros. Por ejemplo, utilizan la gravedad, utilizan la densidad de la partícula, utilizan la densidad del agua, utilizan el diámetro de la partícula y utilizan la viscosidad del medio. Todos estos datos los podemos encontrar en la bibliografía. Yo voy a subir alguna bibliografía a la página oficial de Exnutrient y ahí vamos a poder encontrar
todo lo necesario para poder diseñar nuestros sustratos caseros. ¿Por qué les digo que es importante esto? Por la velocidad. Esta velocidad es la velocidad de sedimentación. Si alguna vez nosotros hemos visto que en nuestro acuario agregamos, ponemos un sustrato, el que sea, y agregamos agua y de repente se empieza a revolotear y se hace una especie de lodo, pues ese tiempo que va a tardar en bajar va a depender precisamente de esta velocidad, de la gravedad, de la densidad de la partícula, de la densidad del líquido, del diámetro de la partícula y de la viscosidad del agua. Como lo vemos aquí en estos dos botes. En estos dos botes son el mismo material, este que vemos aquí, voy a tomar otra vez la pluma, este y este son el mismo material y este es un material igual a este. Entonces, a lo que voy es que después de cierto tiempo, las partículas presentes en el agua se sedimentan, se van a aclarar, pero no siempre todas se van a aclarar. ¿De qué dependen? Pues precisamente del diámetro de estas partículas. Cuando el diámetro es muy pequeño, es tan pequeño, puede tardar hasta 48 horas en sedimentarse. Y eso lo hemos visto en nuestros acuarios. A veces ponemos un acuario plantado, estamos plantando y se opaca el agua y pasan 2 días, 3 días, y porque nosotros hicimos un sustrato casero, pues no se sedimenta. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues hacer cambios de agua, poner sistemas de filtración física para aclararlo. Pero va a ocurrir lo mismo si llegamos a tener un pez, un caracol o a meter plantas que modifiquen el fondo, porque va a romper eso y las arcillas van a empezar a salir. Entonces, aquí les coloco ciertos tiempos. Por ejemplo, las arenas no tardan más de 40 segundos en sedimentarse. Son las principales en sedimentar, las primeras en sedimentarse. De ahí, los limos. Los limos tardan más o menos 2 horas en sedimentarse. Entonces, sí va a estar opaco nuestro acuario, pero en 2 horas ya debe estar totalmente claro como esto. Y las arcillas tardan como máximo 48 horas. Entonces hay que tomar en consideración estos valores para diseñar nuestros sustratos nutritivos caseros. Y aquí se ve un joven que está haciendo el mismo experimento pero en el laboratorio. Este experimento, con esto de la ley de Stokes, se llama determinación de la textura del suelo por el método de Boyaukos, o utilizando la ley de Stokes. Si quieren más información sobre ese método, aquí está un link que es de YouTube, que es de un conocido, que es el doctor Johan Perret. Pues es un doctor que es de Ciencias de Suelos y Agricultura de Precisión de la Universidad de la Tierra. Entonces, él tiene un video muy cortito donde te explica claramente cómo utilizar esto. Yo los invito a que vayan, pasen a esta dirección y lo vean después de que terminemos esta presentación. Gracias a esa técnica se logró desarrollar esta otra que se llama triángulo de textura. Digamos que la técnica anterior es cuando no conocemos el porcentaje de gravas, el porcentaje de limos y el porcentaje de arcillas y queremos saber qué tipo de suelo o sustrato tenemos. Se utiliza esta ecuación pues para determinarlo. Y una vez que ya determinamos los porcentajes, entonces nosotros ya podemos fabricar el nuestro con nuestras propias materias primas. Yo personalmente prefiero fabricar suelos franco-arcilloso-arenosos o franco-arcillosos. ¿Por qué? Vamos a ver aquí una gráfica que tenemos un suelo franco-arcilloso, nos dice que debe de estar equilibrado, principalmente la misma cantidad de arcillas, debe ser la misma cantidad de limos y la misma cantidad de arena, pero esto no es adecuado para un acuario plantado. ¿Por qué no es adecuado? Por el mínimo detalle de que
los limos tienen materia orgánica y esos limos tienen nitrógeno y un exceso de nitrógeno nos va a permitir una floración de algas, un brote de picos de amonio o la muerte de nuestros ejemplares. Y por eso mismo, entonces, tenemos que considerar uno de estos tipos de suelos, de los que estén aquí, que no sea este. Por ejemplo, un suelo con 100% arcilla, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener agua que siempre se va a estar viendo así. ¿Por qué? Porque jamás se va a sedimentar o va a tardar muchísimo tiempo y el suelo no va a tener textura rígida para que la planta se mantenga viva y colocada ahí. Entonces, no nos sirve ese tipo de suelo, 100% arcilla. ¿Qué pasa si yo le pongo más o menos un 60% de arcilla y un 40% de arena? Pues va a estar muy, ¿cómo decirlo?, pastosa y va a generar compactación en la raíz. No va a permitir oxigenación y puede que las plantas se pudran, haya anaerobiosis y se mueran. De ahí vamos al siguiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si aquí tenemos una pequeña cantidad de limos, una mayor cantidad de arcilla, de arena y una menor cantidad de arcillas? Este suelo ya es el suelo más adecuado para un acuario plantado. Este sustrato. Este ya no, porque este ya está, se estaría teniendo una cantidad de limos más grandes. Si nos vamos aquí, sí, estos no, estos tache, porque es una cantidad de limo muy grande, mucha materia orgánica. Entonces no nos conviene. Lo que sí nos convendría es este, y este lo vamos a encontrar aquí. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Bueno, pues nos dice que es una gran cantidad de arena. Aquí tenemos las arenas, acá en esta zona, arenas. Entonces, una gran cantidad de arenas, pues ¡pum!, entre el 50 y el 40% o el 50 y el 60%. Entonces, más o menos, si tenemos de aquí hacia acá de arena, es una posibilidad muy buena para tener un sustrato. ¿Qué tenemos? Arcillas, una cantidad de arcillas menores al 50%, incluso menores, porque podemos decir que serían estas son las arcillas, un 40% a un 50%, yo creo que de aquí hacia acá valdría la pena. Y los limos tienen que ser entre el 10 y el 20%. Pues vamos a ver, si yo quisiera un suelo con el 20%, yo me tendría que venir para acá y estaría trabajando de aquí para acá con cualquier tipo de suelo. ¿Vale? Ya tengo el 20% de limos. Ahora quiero un 60% de arenas, me voy hasta acá. Y aquí ya choca la línea en este punto. 20% de limos, 60% de arena y por lo tanto un 20% de arcillas. Y estaríamos hablando de un suelo que puede ser franco arenoso o franco arcillo arenoso. Yo, como mi gusto, no me gustaría quedarme aquí. A mí me gustan los suelos un poquito más arcillosos. Es decir, subir, por ejemplo, a un 30, a un 40%, me voy a un 30% de arcilla, a un 20% de limo y a un 50% de arena y yo estaré aquí, en un suelo franco arcilloso arenoso, un suelo adecuado para un sustrato casero. Nos quedan un minuto, perdón. Y por lo tanto tenemos tiempo para resolver algunas preguntas y de ahí seguir con los siguientes temas. Si hay dudas, por favor, adelante, pregunten o hagan uso de su micrófono. Entonces, ahí estamos hablando, como quien dice, del sustrato base, ¿no? Así es. Porque, pues yo lo que he investigado es que después se le agregan otras cosas, como puede ser humus de lombriz o poquita composta. Esto viendo las proporciones, ¿verdad?
Ok, eso lo vamos a tratar en el siguiente. ¿Por qué? Porque el humus de lombriz es un tipo de limo. La composta es un tipo de limo. Entonces, en general, todo lo engloba en esto. Nos vamos a salir y regresamos en el mismo chat y respondemos lo de la Tierra Negra. ¿Sale? Muy Nos bien. vemos nuevamente.